Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine y cultura y bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez. Y yo soy Lucía de la Torre. En este episodio Lucía y yo nos sentamos a conversar sobre Dune, la película del director Denis Villeneuve, adaptada del libro de Frank Herbert. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar de Dune. Tengo mucho que decir. No voy a desvelarlo todo ahora, pero tengo muchas cosas que decir sobre Dune. Para bien y para mal. Sí, no, todo bien. Igual, más positivo que negativo mi apreciación sobre Dune, pero igual muy interesado en lo que vas a decir. Pero un aviso para nuestros amigos que nos escuchan ahora, a partir de hoy en adelante, vamos a tratar de hacer solamente películas de la carrera al Oscar 2022, que parece ser ya comenzó, no nos hemos enterado hasta hoy día. Pero en estas semanas estaremos hablando de películas nuevas que salgan ahora y si tienen alguna sugerencia de alguna pela que tenemos que ver y tenemos que comentar sí o sí, avísennos por Twitter o por Instagram o a cualquiera de nuestras cuentas, tanto mía de Lucía o en la de Segundo Plano. Así que bueno, sin más preámbulos, lo dejamos con Dune. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. Bueno, como ya mencioné antes, Dune está basado en el libro de Frank Herbert y varios directores, autores han tratado de adaptar a la pantalla grande, como Lynch y Jodorowsky en su momento, aunque este último nunca publicó, no sé si es que llegó a rodar la película. Dentro de todo bastante interesante, no hay mucho que conversar sobre la película de Denis Villeneuve. ¿Qué te pareció a ti, Lucía, en lo particular? A ver, a mí, si tuviese que describirla en una palabra, me pareció ambiciosa, pero que para mí personalmente Ujú, no tuvo el efecto que yo quería que tuviese o no cumplió mis expectativas. Ahora, tengo que decir varias cosas. Para empezar, perdona mi ignorancia, pero yo no sabía de la existencia del libro y tampoco sabía de la existencia de las películas anteriores. Entonces, para mí era una película de ciencia ficción salida de la nada. En parte porque no me gusta la ciencia ujú. ficción. Pero bueno, quería verla desde antes de la pandemia, o sea, desde 2019 ya empecé a ver los anuncios en el cine, vi a Timothée Chalamet, oí la banda sonora, así el grito de la mujer tan potente, y tenía muchas ganas de verla. Y después de esperar tanto y esperar tanto, tenía expectativas muy altas. Pero, bueno, no voy a desvelar todo lo que voy a decir luego en el episodio, pero sí yo diría que me pareció que era una película muy ambiciosa, que quería como crear un universo, así un universo fantástico, un universo futurista, con familias y traiciones y promesas y aventuras, que a mí sinceramente me dejó sin querer conocer más de este mundo. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció? Tengo una opinión bastante subjetiva porque esta fue la primera película que he visto en el cine desde febrero del 2020, si es que no me equivoco. Entonces, por ese lado sí me siento un poco parcializado, ¿no? De alguna manera, porque fue una buena experiencia en el cine, ¿no? La banda sonora está bien fuerte, entonces te sentías envuelto y parte de la historia, pero no me parece de ninguna manera una película fantástica, ¿no? Me parece que es una buena película que tiene sus problemas y como tú dices, es ambiciosa, lo cual me parece fantástico, porque hay que ser ambiciosos con un libro como este, ¿no? Este libro es famosamente inadaptable al cine. Me parece que la mejor adaptación ha sido una miniserie que probablemente sea el mejor vehículo para una historia así, ¿no? Porque es bastante compleja, bastante larga, con un montón de personajes, ideas y temas que se tratan, ¿no? Entonces, por el lado de la ambición, yo sí se la doy a Denis Villeneuve, que intentó hacer algo bueno, interesante, con un texto bastante complicado, ¿no? Porque, como hemos mencionado antes, la película de Lynch fue un fracaso, yo la he visto, es terrible, en verdad, no se la recomiendo, en verdad se la recomiendo porque en verdad es medio divertida, tiene ahí cosas que son bien malas, el mismo Lynch ha dicho que ha sido el único y mayor fracaso de su carrera, lo cual es decir bastante y bueno, no puedes preguntarle nada sobre la película porque no da declaraciones sobre esa película en específico, pero yo lo que quería comenzar mencionando es que esta decisión de dividir la película en dos partes, decisión que no sabía hasta que comencé a ver la película, me parece bien interesante porque juega a favor y le juega en contra, ¿no? Porque por un lado, como es una historia tan grande y tan amplia, necesitas más de 2 horas y media para contarla, ¿no? Porque hay muchísimo que abarcar, muchísimo que contar. Así que por ese lado, me parece que sí juega en favor de Denis Villeneuve, ¿no? Te permite presentar a los personajes de manera orgánica, no hacer que nada se vea muy forzado. Y eso me parece que es un punto a favor, ¿no? Aparte de la forma en la cual cuenta la historia, aunque a veces sobresimplificado, pero me parece que es efectiva dentro de todo, ¿no?
no, no es tan sci-fi en el sentido en el cual no te da explicaciones muy detallistas y muy específicas que quizás a un fanático del libro le gustarían, pero que para el espectador que no lo ha leído, como yo, como tú, sí me parece normal, ¿no? No quiero que me des un monólogo de 10 minutos sobre qué es el Spice, como lo hace David Lynch en su película, con una introducción de 5 minutos en la cual te cuenta todo sobre el mundo y en verdad te pierde. Entonces me parece que desde ese punto de vista es bien efectivo, pero la decisión de cortarla en dos me parece interesante, porque hablé de las cosas buenas, pero las cosas malas también hay, porque ese es el problema cuando divides siempre una historia en dos, ¿no? Porque la primera parte te queda solamente como un setup, ¿no? Estás tipo presentando a todos los personajes, como que comenzando a mostrar un atisbo de un problema, de una complicación, y cortan la película. Y yo no quiero juzgar la película antes de ver la segunda, tampoco de manera muy tajante, ¿no? Pero sí me parece que tendría que ver las dos juntas para ver si sí funcionan como conjunto, pero definitivamente como película sola es buena, pero no es grandiosa, no es ni siquiera fantástica, creería yo. ¿Qué te parece a ti esta decisión de dividir la película en dos, Lucía? Yo creo que, para empezar eso, haces bien en dar un poco el contexto porque creo que Dune no se puede entender sin entender lo que es el universo de Dune antes de hacer esta película. Porque también hay que tener en cuenta que el libro salió antes que, él salió en los 60, el libro de Frank Herbert, o sea, los libros, pero primero salió en los 60 antes de que saliese Star Wars. Entonces yo cuando vi Dune dije, esto quiere ser Star Wars, cuando en realidad es al revés. Y de hecho la saga de Star Wars, bueno, no copió, pero se inspiró por muchos elementos de Dune. O sea, pero obviamente a día de hoy Star Wars es mucho más famosa que lo que puede ser Dune en general. Yo creo que esa decisión, como tantas otras cosas de esta película, parten de un problema que lo estoy simplificando. Pero yo creo que esta película tiene dos tipos de audiencia. Digamos, los niños de 13 años, o la gente como yo, que no tenemos 13 años, pero tampoco conocíamos toda la historia, ni las versiones, ni los libros. Y luego la gente, los críticos de cine, los cinéfilos, los amantes de la ciencia ficción, que igual han visto las películas anteriores y entienden un poco lo significativo que es que Denis Villeneuve haya hecho esta película. Entonces yo creo que, si tenemos en cuenta solo la audiencia que ya conocía lo que es la historia de Dune, la decisión de dividirla en dos igual no funciona al 100%, pero Ujú. teniendo en cuenta que lo que ha conseguido Denis Villeneuve es hacer una película, o sea, digamos, adaptar Dune a la gran pantalla de una manera que más o menos funciona, es un gran logro, y lo de que sean dos partes y que falten muchas cosas es un mal menor. Porque, leyendo la entrevista con el director, él reconoce que hay muchos aspectos del libro, y no solo del libro, sino de la Ujú. historia, como está contada cronológicamente en el libro, que él no ha incluido en la película porque le parecía demasiado, y son aspectos en los que va a profundizar en la segunda. Ahora, eso funciona para gente que ya va a ver la película interesada, pero, a mí, sinceramente, mi percepción fue que eso está muy bien, pero si no consigues que a tu audiencia le enganche este universo con la primera Ujú. película, la promesa de que sí que lo vas a conseguir con la segunda, igual no, Sí. no funciona. Entonces, yo no quiero decir que tenga la solución al problema de la película, pero sí que me parece que toda la gente que ha trabajado en ella, o la gente principal, o sea, el director, etcétera, eran muy fans de Dune, entonces igual no eran capaces de ver lo que le falta a la película para las personas para las cuales esta versión es, digamos, su puerta hacia el universo de Dune. Pero igual estoy siendo demasiado tajante. No me parece que sea demasiado tajante, ¿eh? Me parece que es una crítica bastante válida. Algo que quería mencionar es eso de la audiencia, ¿no? Porque creo que nosotros no somos la audiencia para este tipo de películas tampoco, ¿no? Porque no somos necesariamente amantes de la ciencia ficción, ni necesariamente amantes de lo que es Dune como historia, ¿no? Como concepto, ni necesariamente personas un poco más jóvenes que quizás sí estarían en eso, ¿no? Entonces, por ese lado sí me parece interesante saber, pensar, ¿no? Esto de para quién está hecho la película, ¿no? Porque yo imaginaría que es para una audiencia más joven, ¿no? Quizás los interesados en el libro, ¿no? Y por eso es que la dificultad de adaptarla me parece que ellos la van a ver de manera más positiva, ¿no? Yo lo veo más desde el lado de cine y no estoy seguro sobre esa decisión. Hay bastantes cosas en verdad cuestionables, ¿no? Por ese lado. Sobre todo a mí lo que me hizo mucho más ruido fue esto del ritmo y de la edición, que me parece que es
es medio, medio desastroso. Quizás desastroso es muy, muy severo. No es ideal, definitivamente no es ideal. El ritmo de la película solamente no fluye, no funciona, te cortan muchas escenas de pronto, los sueños de Timothy, que bueno, es parte de lo que es la novela de Dune, me parece que a veces son medio repetitivos y a veces ya se abusa mucho de este recurso, ¿no? Y te corta quizás el sentimiento, quizás la enviada que te puede dar alguna escena, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí un trabajo que no se ha logrado, no se ha logrado muy bien en eso de lo que es el ritmo de la película, ¿no? No, se corta bastante y no te deja como que apreciar ciertas cosas y otras cosas no. Cuando la vi, a mí sinceramente me pareció que era un poco lenta y que igual no estaba bien dividida. Me faltaba tiempo entendiendo lo importante que era la familia del protagonista, de Paul, la importancia de los planetas, del desierto, esta idea de que el Mesías iba a llegar, como que todo eso pasa muy rápido y luego paso demasiado tiempo en el desierto. Se supone que es un momento como climático en el que acaban de perder algo, pero como no entiendo qué es lo que han perdido, y luego aparte lo del desierto, entiendo que es una parte muy importante de la película, obviamente, pero visualmente es muy monótono, que es también parte de la historia, en plan la idea de cómo se puede vivir en un sitio árido, etcétera, etcétera, pero visualmente es muy fácil cansarse del desierto. Me parece que la película nos hace pasar demasiado tiempo allí para que no haya un final concreto, sino que el final sea, pues, lo que van a seguir, y que ahora son parte de esta nueva gente que les ha aceptado. Entonces, yo sí que creo que para mí eso me pareció una película como, eso, que no estaba bien divididos los tiempos. Ahora, volviendo a lo que decía antes y a lo que hemos dicho, cuanto más leo de la razón por la que la película se ha hecho así, el significado, lo que significa el desierto, cómo lo han adaptado del libro a la gran pantalla, me parece que está hecho de manera magistral. Pero claro, es algo que yo solo viendo la película no sabía. Sí, claro. Y me parece que eso de que te puedes cansar muy rápido del desierto es algo que sorprendentemente Lynch sí maneja bastante bien, porque lo que pasa en el desierto con la madre y el hijo solos, ellos nada más, es como 3 minutos. Y es algo que yo, por ese lado, no entiendo mucho de Denis Villeneuve, que ha hecho una adaptación bastante buena, al principio bastante efectiva en su manera de contar la historia, porque en pocas palabras, en pocos diálogos, en pocas escenas, te cuenta prácticamente todo lo que tienes que saber. No te cuenta un montón, pero te cuenta lo necesario. No es spoon feeding tipo toda la información, no te está diciendo lo necesario y el resto lo intuyes tú. Pero justo en esa parte me parece que alarga demasiado las cosas, desde que la madre y Timothy caen al desierto hasta el final de la película es- se estira demasiado, sobre todo pensando que en la película de Lynch, desde que la madre y el hijo caen al desierto hasta que son aceptados por las personas que viven en Dune, hay como 5 minutos. Es verdaderamente increíble porque en la película de Lynch, y bueno, ya estamos spoileando todo, entonces no tiene sentido decir spoilers, pero en la película de Lynch, desde que caen, caminan un poquito, viene el sandworm, el gusano de arena, casi se los come igual que en la película, y luego llegan con las personas de Dune, le quieren pegar a la mamá los controla a todos y ya. Y eso pasa en 5 minutos. Mientras que en Dune, desde que caen al desierto, hay como una hora hasta que pelean y finalmente son aceptados por las personas de Dune, ¿no? Y es una hora medianamente innecesaria, ¿no? Porque yo no gano mucho viendo la... Jason Momoa pudo haber muerto antes y en verdad no hubiera hecho mucha diferencia. Aunque me gusta verlo en pantalla, es energizante, es eléctrico verlo a Jason Momoa en la pantalla, Ujú, pero es que es la escena en la cual se van a lo que es una segunda locación es medio extraña. Sobre todo, como te digo, para una persona como Denis Villeneuve, que ha mostrado en la primera parte de la película cómo contar la historia de manera efectiva, minimalista y de manera muy interesante, ¿no? En la primera hora pasa volando, yo la pasé volando, me pareció muy mm. interesante, me pareció muy, muy chévere. Y luego ya para la segunda estaba como que mirando mi teléfono, viendo, diciendo, esto no va a terminar ahorita, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos demorando tanto acá? Bueno, sobre todo acá el disclaimer, yo no sabía que habían dos partes de esa película. En ningún momento en la película dice Part 1, solamente dice Dune. Entonces yo creí que esto Mm. era todo, ¿no? Como en la película de Lynch, que te cuentan toda la historia en una sola película. Entonces sí, me parece bastante
interesante, yo diría extraña, pero de todas maneras da para el debate, ¿no? De esta decisión de alargar esta estancia en el desierto con la madre, ¿no? En contraste con lo que fue la primera hora de la película, que fue muy, muy chévere. Sí, me parece Mm, que ahí coincidimos con la opinión sobre la película de Denis Villeneuve. Ahora, el cast, fantástico, ¿no? Lleno de estrellas y personas, no solo estrellas, personas que actúan bien. claro, a ver, también es que lo hablábamos antes, que la película en sí es algo magistral porque los actores que tiene, o sea, obviamente son gente que lo va a hacer muy bien. Bueno, ya no hablemos del dinero, los efectos especiales, etcétera. El hecho de que han tenido más tiempo para editarla durante la pandemia, porque eso es algo de lo que hablaba también Villeneuve en una entrevista, que es que por una parte, como que le dio miedo que su película fuese a salir mal, porque sí que es verdad que Dune tiene como un poco esta fama de ser una película maldita, en plan algo que todos los grandes intentan y que no sale bien. Sí, Entonces, cuando dices, voy a estrenar la mía, y obviamente la pandemia no tiene nada que ver con Denis Villeneuve estrenando una película, pero dijo, oh, madre mía, es como esta maldición. Pero sí que es verdad que tuvo tiempo de, como explicaba él, hacer que él estuviese 100% contento con todo y que no hubiese nada que cambiar, nada que mejorar, que obviamente si estás trabajando para estrenarla en un mes determinado, no tienes ese tiempo. Obviamente luego tienes a Hans Zimmer, que parece ser que también era un súper fan de Dune antes de trabajar en esto y desde que era niño. A Hans Zimmer haciendo la banda sonora. No te puede salir mal. sí. Y bueno, esta película ya se ha confirmado que va a tener secuela, así que no va a quedar a medias. Y me parece que se ha confirmado también que va a haber una miniserie sobre el personaje de Rebecca Ferguson, ¿no? Y esta comunidad, las Bene Gesserit, no sé si es que dije eso correctamente, pero me parece interesante también hablar sobre lo que es la película en sí, ¿no? Porque hay algunas decisiones de Denis Villeneuve que me parecen interesantes, ¿no? Sobre todo en comparación con lo que es la película de David Lynch, ¿no? La primera comparación que se me vino a la mente es el motivo por el cual Rebecca Ferguson, la mamá de Timothy Chalamet en la película, decide tener a un hijo varón. En la película de Lynch, eh, la mamá dice que ella decide tener un hijo varón porque su esposo quería tener un hijo varón, entonces ella quería hacerlo feliz. Eso es lo que se dice letra por letra en la película de Lynch. En la película de Denis Villeneuve, la motivación cambia, ¿no? La motivación de Rebecca Ferguson para tener a Timothy Chalamet es tener al elegido, ¿no? Tener al Mesías, ¿no? Hay un cambio en la adaptación que me parece muy interesante, me parece una decisión que le da mucha más agencia también a Rebecca Ferguson, ¿no? Y me parece acertada. Y esta es una historia que habla de temas bien interesantes, ¿no? Que me parece que quizás a Denis Villeneuve le falta complejizar, pero no quiero tampoco decir que no lo va a hacer porque falta una segunda película. Este es el problema de jugar una película que tiene dos partes, que puede funcionar perfectamente como dos películas juntas, pero como individual me parece que tiene cosas que ver en lo que es el aspecto, los temas que tiene, ¿no? Temas de colonialismo, temas de destino, temas de amor, de guerra, lo que es imperialismo también, ¿no? Temas de familia. Hay también ahí matices y atisbos de lo que es este trope del Salvador Blanco, ¿no? También está en esa película, ¿no? Porque es mesiánica y el hombre blanco de afuera viene a salvar a la población nativa, ¿no? De Dune. Entonces, me parece que hay cosas bien interesantes ahí para conversar y quizás en esta primera película no se han tocado lo suficiente. Se tocó el tema de lo que es la familia, definitivamente, ¿no? Porque es lo que está más presente en la película. Pero me parece que estos temas que son el core, no sé cómo decirlo en español, la base de la película, ahí está. Me parece que no se han discutido lo suficiente, pero de nuevo, hay una segunda parte, no quiero ser muy, muy rápido en juzgar si es que lo cubren o no, pero me parece importante mencionarlo porque son temas que siempre están ahí presentes en esta obra, ¿no? Porque están ahí. Quizás el imperialismo lo tocan un poquito, pero no en excesivo. Claro, en eso estoy 100% de acuerdo. Igual, y yo sí que creo que cuando salga la segunda película podremos hablar de las dos y de cómo funcionan como, o cuando salgan las tres como trilogía, pero yo creo que es importante juzgar también la película por la película en sí. Ujú. Y estoy 100% de acuerdo, porque yo tenía expectativas muy altas por, digamos, todos los significados que iba a tener. Significados de imperialismo, de colonialismo, como una crítica a la civilización. Y además, yo soy muy, yo creo
que, a ver películas es un ejercicio intelectual. Tú te sientas, te presentan con imágenes y diálogos, sobre todo cuando no hay narración y cuando no hay, digamos, al principio unos párrafos sobre dónde estás, qué es lo que vas a ver, etcétera. Quieres que no, Ujú, cada persona que se sienta a ver una película hace un ejercicio intelectual de conectar todo lo que ve para formar una historia. Entonces, cada vez que tú a la audiencia le das algo, se van a quedar con ello como que va a ser algo relevante. Y me parece que Dune como que da demasiados datos, no datos, pero como que hace demasiadas sugerencias intelectuales que luego no lleva a ningún lado. Como por ejemplo, ujú. Por por ahora, ahora, claro, ese es el pero problema. todo este tema de, del colonialismo, del Mesías y tal, no es simplemente, para empezar, me parece muy poco sutil, era muy obvio que estaban hablando de eso, mientras que en Star Wars la crítica social es muy sutil, pero tiene mucho significado. Mientras que en Dune me pareció que no era sutil para nada, que era muy claro que eso es lo que querían decir, pero que luego tampoco lo analizaba ni reflexionaba ni tampoco, como que no llevan a ningún sitio. Y muchas otras cosas, como que nos dan demasiados detalles sobre los imperios, etcétera, sus vidas, el pasado de la madre, el canal que pertenece a la madre, y luego esa información no me lleva a nada. Que sé que probablemente eso sean cosas que Villeneuve ha metido en esta película para luego desarrollar en películas más adelante, pero que igual podría haberse ahorrado algunos de esos detalles para hacer que esta película tuviese más sentido y nos diese menos información innecesaria. Porque durante la película lo que me pasaba es que decía, ah, he visto esto, pues va a pasar algo. Y luego, ah, pues no, esto en realidad no tiene ningún significado. Como por ejemplo, incluso el hecho de cómo andar por el desierto para que no te ataque el gusano. Como que va a tener mucho significado, pero luego simplemente saben caminar de esa manera y ya está, y ahí queda todo. Es como entonces tampoco necesito que me des tantos detalles. Me parece que eso que mencionas es muy interesante, ¿no? Y eso también va para las personas que son más, quizás, amantes de lo que es Dune, ¿no? Porque esta caminata en el desierto, ¿no? Para que no los gusanos de arena no lo detecten, ¿no? También es parte del, de lo que es este universo, ¿no? De Dune, que probablemente veamos esa caminata más en la película 2 y también en la película 3, ¿no? Entonces, que están como que poniendo las fichas, ¿no? Para lo que va a ser más a futuro. Y por eso, de nuevo, a mí se me hace bastante complicado saber qué juzgar más tajantemente que otras cosas, ¿no? Porque es una película incompleta. Ese es el problema, el gran problema, ¿no? Y igualmente, dividirla en dos ha sido una decisión, creo yo, más correcta que no. Entonces, puede parecer que estoy divagando, pero verdaderamente es algo que me ha tenido consternado desde que la vi. Pero de nuevo, es una película muy ambiciosa y me parece fantástico que sea ambiciosa. Tiene limitaciones, pero tiene momentos verdaderamente fantásticos, muy interesantes, actuaciones fenomenales, una banda sonora que me parece que es dentro de todo bastante correcta y aporta. No me parece que es la mejor o más útil de Hans Zimmer, me parece que es buena. Y me parece que, sobre todo, me quedo con la primera hora y media, en la cual te cuentan todo esto y me parece bastante efectivo, ¿no? La forma en la cual te cuentan todo esto, porque, ush, en la película de David Lynch te cuentan todo lo de la primera hora, creo que en 10 minutos y con más diálogos y con más información y como que te sobrecarga información, ¿no? Y te sientes como una persona que lo está viendo, te sientes casi tonto, ¿no? Porque te están regalando toda la información y te están subestimando como audiencia, creo yo. Bueno, y luego están los momentos que quizás para otro tipo de audiencias le guste bastante, que es la parte de la pelea, ¿no? No es mi tipo de película, pero o sea, se veía interesante, no se vio chévere, está bien oscuro, pero se veía bien chévere. Otra diferencia, la película de Lynch es bien colorida, bien brillante. Esa película era bien oscura. No en el sentido de temas, sino en el sentido de que se filmó durante la noche, entonces está bastante oscuro todo. Son estilos, ¿no? Diferentes de hacer cine también, eso me parece bien interesante. Pero bueno, dentro de todo, me parece que es una película súper buena, aunque parece que no lo sea por todo lo que hemos dicho ahorita. Verdaderamente, sí nos ha agradado ver la película. Probablemente la vuelva a ver para ver la segunda. No la vería de nuevo por otro motivo más que ese. Pero me parece que sí es buena y si tienen la oportunidad de verla, sobre todo en el cine, ¿no? Es una buena experiencia para el cine, ¿no? En una sala IMAX, con los parlantes retumbando, me parece que es interesante. Y bueno, yo la recomendaría, en verdad, dentro de lo que hay ahora en la cartelera, es bastante bueno. Me parece que va a estar ahí peleando uno que otro Oscar, ¿no? También en lo que puede ser cinematografía, efectos especiales, quizás banda sonora solamente porque es Hans Zimmer.
por ahí dirección, ¿no? Porque, de nuevo, no es una película perfecta, tiene limitaciones, pero es un mérito gigante y me parece que todos sabemos el mérito gigante. Una es que sabes las implicancias y las complicaciones y lo absurdamente grande que es el mundo de Dune, entonces como que sí le das un poco más de mérito a Denis Villeneuve por hacer una película entretenida y efectiva durante partes, ¿no? De un libro famosamente inadaptable, que como mencionamos funciona mejor en serie, hay una serie también si quieren verla, de Dune. Así que no sé si vamos ahora a escenas, Lucía, ¿cuál ha sido tu escena favorita de esta película? Que es bien larga, aunque haya sido dividida en dos. ¿Cuál ha sido tu escena favorita? Mm, aunque haya dicho, que me pareció demasiado largo y visualmente monótono, la primera vez que vi el desierto fue lo que más me impactó. Creo que es la primera vez que lo vi, no cuando están con los gusanos de la arena, etcétera, sino cuando, Timothée Chalamet y su madre, bueno, Paul y su madre salen de la tienda de campaña Refugio Extraño, y es como al amanecer. Me parece que captura muy bien lo que es la inmensidad de este mundo y todo lo que esconde. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Sí, estaba pensando cuál sería mi escena favorita. Me parece que tiene que ser de todas maneras unas de las del comienzo, porque como he mencionado durante todo el podcast, esa primera hora y media, es muy, muy interesante. Hay varios momentos de conversación con su padre que son muy chéveres, porque cada vez que Oscar Isaac está en batalla también es muy, muy bueno. Siempre muy bueno mi amigo Oscar Isaac, que está teniendo un montón de chamba, y eso es muy bueno por él. Es un gran actor. Me parece que la escena en la cual rescatan a las personas de esta máquina que recoge Spice. Me parece que es muy chévere esa escena, en la cual Oscar Isaac dice que no importa el Spice, bájense todos, no hay que salvarlos a ustedes. Me parece que y Timothy Chalamet es como que se queda ahí un poco aturdido, ¿no? Con lo que es el Spice y la arena. Me parece que la escena de la mano en la caja también es muy chévere. Me parece que es entretenida, ¿no? Siempre es icónica, ¿no? La mano en la caja de Dune. Así que esas dos escenas me las quedaría por ser parte de lo que es Doom, ¿no? En general y por que son bastante impactantes, bastante activas, no hay mucho pasando y son bastante entretenidas, sobre todo. Bueno, Lucía, ya hemos comentado bastante sobre lo que es la película. Finalmente, ¿qué puntuación le darías? No hemos hablado un poquito, quizás más negativamente que positivamente, pero me parece que ambos tenemos dentro de todo una buena imagen de lo que es la película. ¿Qué puntuación le darías tú? Yo le daría un 7,58. Como has dicho, igual no es la película que me esperaba. Ujú, Es una película muy compleja y es una película impecable por los sí, actores, la banda sonora, la cinematografía. Entonces, verla, aunque a veces puede ser más lenta, menos lenta, verla es un placer visual. Y es una película que te deja sí, con ganas de más. Igual no 100% de manera positiva, pero con ganas de ver ujú, qué es lo que falta, qué va a pasar. Y entendiendo o habiendo entendido lo que significa que esta película se haya hecho, eh, me parece, ujú. me parece un logro. Y por eso Denis Villeneuve se merece, diría un 8. Venga, un 8. ¿Para Yo ti? también le daría un 8, 8 o 7,5, exactamente igual. Por lo mismo que mencionaste, aprecio que haya sido ambicioso al hacer la película, ¿verdad? Es chamba y es difícil, ¿no? Hacer algo tan complicado como eso y adaptarlo de manera medianamente buena, ¿no? Y efectiva de momentos es un logro gigante y me parece que muchas personas lo van a apreciar más que nosotros de todas maneras, porque de nuevo creo que esta no es una película tanto para nosotros como para quizás otro tipo de aficionado al cine, ¿no? Pero igual me parece que es bastante buena y tiene momentos bastante entretenidos y interesantes, ¿no? Y de nuevo, está basado en una novela que tampoco tiene pierde, que es Dune, que es interesantísima con ideas muy fascinantes, ¿no? Entonces, creo que el 7,5 a 8 está perfecto y bueno, ya vamos cerrando el podcast porque no sé qué tan largo pudo haber quedado, hemos hablado un buen rato de este tema. Así que esto ha sido todo aquí en segundo plano, esperamos que les haya gustado y si les gustó dejen un comentario en Apple Podcasts, Vale, Spotify vale. o donde sea que encuentren sus podcasts. No se olviden de seguirnos en Twitter como @segundoplano_bajo. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG. Y yo soy Lucía de la Torre y estoy en Twitter como @LuciaDLTorre. Bueno, Lucía, un placer como siempre y no se olviden que de ahora en adelante vamos a estar conversando sobre películas nuevas, ¿no? Justo
con miras a lo que es la temporada de premios. Así que en el próximo episodio, que va a ser en 2 semanas, vamos a conversar sobre una película de un director muy querido para mí y para Lucía, que es Wes Anderson. Vamos a estar conversando sobre The French Dispatch. Así que esperen eso en 2 semanas. Nos vemos. Hasta luego.